Buenas tardes. Una tarde bautista hoy. Desafiante, ¿no? Vamos a orar antes de comenzar con nuestra exposición de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, simplemente como cantábamos recién, por causa del profundo amor de Cristo. Porque Él decidió hacerse como uno de nosotros para morir en una cruz, para cargar con nuestra culpa y para obtener nuestra paz con el Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia confiados, sabiendo que somos justificados por ese sacrificio. Y te rogamos, Señor, que ahora nos desafíes con tu palabra, nos enseñes, nos animes, nos exhortes, Señor, que tu palabra nos enseñe a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, a pensar como tú quieres que pensemos. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, Salmo 119, otra vez en esta tarde, comenzando en versículo 153. Hace un par de años atrás tuve una de las experiencias más fascinantes de mi vida, que fue viajar a Israel. Y realmente fue por la gracia de Dios, fue por la generosidad de esta iglesia que pude viajar a la Tierra Santa. Y una de las cosas que más me llamó la atención en ese viaje, y que aprendí de la peor manera, fue la pasión que tiene la gente ahí, especialmente los comerciantes, pero la pasión que tienen por regatear. Los que fueron saben de lo que estoy hablando. Una noche íbamos con Pastor Marcos, que en ese viaje fue mi compañero de aventuras, y hacíamos siempre un montón de cosas interesantes con él. Porque la idea era esto: Pastor Rinaldo nos había dicho, cuando vos vas a Israel, vos tenés que pensar en una cosa, tenés que comprar un pesebre de madera de olivo en Belén, porque eso te va a quedar para el resto de tu vida, va a ser una herencia que le vas a dejar a tus hijos, es un clásico si vas a Israel. Entonces nosotros estábamos como, wow, está buenísimo, vamos a averiguar cuánto está. Y claro, pero no estábamos en Belén todavía, faltaban unos días para ir. Estábamos en Tiberias, que está en el mar de Galilea. Entonces estábamos ahí, dijimos, bueno, vamos a chusmear, vamos a averiguar. Entonces, vamos a uno de estos negocios. Había una fiesta, como una feria, unas kermés que estaban ahí en unas calles. Nos fuimos del hotel y caminamos un par de cuadras. Y comenzamos a ver entre los negocios, y bueno, había un bazar con vidrieras, muy parecido a lo que hay acá. Y vemos ahí un pesebre. Un pesebre no estaba tan bueno, realmente su calidad no era muy buena. Te das cuenta que las piezas estaban en 2 o 3 partes, realmente muy mala calidad. Pero estábamos viendo, y sale el dueño de esta tienda. Era un tipo gigante. Yo en ese tiempo estaba mucho más grande que ahora, pero el tipo me llevaba una cabeza por lo menos, era gigante. Y nos empieza a hablar, nos habla ahí. Los comerciantes hablan en todos los idiomas. Nos habló en inglés, nos habló en portugués y pasó al español. Cuando empezamos a hablar en español nos dice, vengan, pasen, nos mete adentro. Ahora nos pregunta qué queríamos y le dijimos, típico argentino, ¿no? Le dijimos, estoy mirando. Ahora, allá no tiene el mismo poder que tiene acá en Argentina, el estoy mirando, no funciona, no sirve. Y nos dice, no, vení. Nos pone el mostrador y saca una calculadora de las comunes de almacenero de las viejas, ¿no? Y empieza... Y hace como en secreto y nos dice, mirá, ahora estábamos nosotros 3 nada más, el comerciante, Marcos y yo. Y nos muestra como secretamente el precio del pesebre. Era muchísimo más de lo que yo había llevado para todo el viaje. Era como, no hay chance que te voy a comprar este pesebre que era de mediocre calidad. Entonces le dijimos, no, está bien, gracias. No. Nos dice, pará. Vení. Y empieza a tocar la calculadora y nos muestra, bajó un par de dólares, pero era igual carísimo. No, gracias, le decimos, y empezamos a salir hacia atrás, sabiamente, lentamente, y empieza a escalar la situación con este hombre. Empieza a gritarnos suavemente, pero empieza a gritarnos y decirnos, no, amigo, pará. Y nos mostraba, iba cambiando el precio y cada vez iba bajando más. Pero llegamos hasta la vereda y dijimos, no, gracias, y caminábamos rapidito para otro sector. La historia termina con el tipo gritando, nosotros queremos suponer que era árabe, pero insultándonos y haciendo
gestos raros porque no compramos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una pasión para regatear. Y si vos entras, no hay chance que estás mirando. Vos tenés que comprar, tenés que regatear y conseguir un precio. Entonces, aprendimos que era normal y empezamos a divertirnos de esa manera con Pastor Marcos. Íbamos a un vendedor y empezábamos a regatear. Y por ahí venía yo y le preguntaba cuánto es, cuánto no. Y Marcos venía y decía, no, allá está más barato. Y el vendedor decía, no está más barato. Sí, está más barato. Era una broma, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces Pastor Marcos bajaba un 90% el precio. Y literalmente uno de los vendedores dice, y lo agarró a Pastor Marcos de la nuca y le hacía que le quería dar un beso en la mejilla y le decía, amigo, tengo hijos. Que comer, amigos, hijos que comer. Decía como, era muy gracioso, súper divertido, porque es lo que pasa, es parte de su mundo el regatear. Y si vas, y si tenés la posibilidad de ir a Israel en algún momento, sabelo de antemano que si vas tenés que regatear para conseguir precio o para comprar cualquier cosa, ¿no? Ahora, hay otro tipo de regateos, y lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada, y no es tan divertido, es triste en realidad, pero lo vemos desde el comienzo de la humanidad. Desde que el hombre es hombre, tiene la idea de que puede regatear con Dios, de que hay cierta manera de que puede hacer algo, prometer algo con el propósito de que Dios actúe de cierta manera o que obligue a Dios por sus acciones a hacer cierto tipo de cosas, dar cierto tipo de respuestas. Por ejemplo, algo que es histórico, en la Edad Media, la gente creía que podía dar cierta cantidad de dinero para hacer que Dios intervenga en cierta manera y que actúe sobre ciertos familiares que, según la doctrina completamente antibíblica del purgatorio, Dios pudiese liberar antes a las personas que están en el purgatorio. Se llamaba indulgencias. Fue algo que hizo que Martín Lutero clave sus 95 tesis en la catedral, porque era algo completamente antibíblico. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que hoy hablan de pactos con Dios, que vos tratás de llevar adelante cosas para alcanzar cosas con Dios. Si haces una promesa impresionante con el Señor, Él es movido a actuar. Si dejás de hacer algo que te gusta o si realizás algún cierto tipo de sacrificio, vos podés modificar en cierta manera la providencia divina, y es lo que creen. Muchos usan la Biblia como una excusa y dicen que vos podés regatear con Dios, como por ejemplo, vamos a ver esto varias veces durante nuestro mensaje. Después de todo, no es lo que hizo el padre de la fe, que es Abraham. Él en Génesis 18 negocia con Dios sobre su accionar con Sodoma y Gomorra, dependiendo de la cantidad de justos que hay ahí. La pregunta es entonces, ¿podemos regatear con Dios? La respuesta es un no rotundo. No podemos hacer nada por nosotros mismos para impresionar a Dios, para mover a Dios a que Él haga algo, porque no hay nada en nosotros mismos que podamos ofrecer. Entonces, ¿en base a qué cosas el Señor atiende a nuestras peticiones? Bueno, eso es lo que nos va a enseñar nuestra porción de hoy. Nuestra porción de hoy vamos a ver que durante esta estrofa, que es la letra Resh, que ves ahí, o Reish, el salmista va a pedir 3 veces a Dios, y en medio de esa situación difícil en la que está el salmista, va a decirle al Señor, Señor, vivificame, o dame vida, esto da la idea de preservar mi vida. Pero vamos a ver las bases sobre las cuales el salmista le pide al Señor de esta manera, le ruega al Señor de esta manera. Entonces, nuestro pasaje de hoy va a enseñarnos que en tiempos de dificultad extrema, esto es lo que venimos viendo en las últimas estrofas, en tiempos de dificultad extrema, el creyente fiel le pide a Dios que sea Él quien intervenga en su vida y que en medio de la prueba lo vivifique, le dé vida. Entonces, vamos a leer el Salmo, dice así: mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame, conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Entonces hoy en nuestro pasaje de hoy vamos a ver 3 razones por las cuales el salmista le pide a Dios que lo vivifique. 3 razones por las cuales el salmista le pide a Dios que lo vivifique. La primera razón que vemos acá es porque Dios
prometió en su palabra bendecir la obediencia. Dios prometió en su palabra bendecir la obediencia, y eso lo vemos en versículos 153 y 154. Nosotros ya vimos la desesperación de este hombre. Venimos viendo varias veces en varias estrofas que estas personas que vimos la semana pasada, que activamente buscan la maldad, están persiguiendo al salmista y están a punto de alcanzarlo, y si lo alcanzan lo van a matar. Ahora, en el comienzo de nuestra estrofa, él le dice a Dios: mira mi aflicción y líbrame. Recuerden que esto es una oración. Este hombre está orando delante de Dios. No nos está contando a nosotros. Está orando delante de Dios y está pidiendo al Señor. Y esta no es la palabra que usan generalmente para llamar la atención, como diciendo, mirá o presta atención. Esto, mirar, es básicamente mirar. Dios, dignate a mirar. Recién leíamos en Salmo 93 que el Señor está en su trono. Entonces él, mirando al cielo, dice, dignate a mirar hacia abajo, teneme en cuenta desde tu trono. Y él dice, mirá mi aflicción, mi pobre condición. Mirá la situación que estoy atravesando. Y le pide que él lo libre. Que lo libre. Esto no es como salvación que vimos acá, liberación. Esto es fuerte. Él está diciendo que Dios lo arrebate, que Dios lo saque de la situación de manera violenta, si se quiere, que lo libre de esta situación. Ahora, ¿por qué debería Dios intervenir en la vida de este hombre? Él le da una razón acá. Él dice, mirá mi aflicción y líbrame. ¿Por qué? Y él dice, porque no me olvido de tu ley. Porque no me olvido de tu ley. Ahora, tal vez para nosotros eso no diga mucho. Tal vez para nosotros lo leemos y lo dejamos pasar, pero es muy profundo lo que dice. A la luz de lo que él está hablando, la exposición de la palabra de Dios y enfocándose siempre en la ley, especialmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es muy importante lo que él dice. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el Pentateuco, nos damos cuenta que vez tras vez el Señor ordena a su pueblo Israel que no olviden las palabras de la ley. Es vital para su vida como nación. Su vida como nación, la vida de Israel como nación, estaba atada a que ellos no olviden la ley. El bienestar de su vida familiar iba a depender de que ellos no olviden la ley. Las bendiciones nacionales en cuanto a cosechas, en cuanto a sus negocios, en cuanto a la paz, dependían de que ellos no olviden la ley. Era fundamental para el pueblo que no olviden. Y vos podés hacer un estudio si querés y poner, si tenés una concordancia o si tenés la aplicación de la Biblia misma, ponés no olvides o no te olvides y van a aparecer docenas de veces. Pero por ejemplo en Deuteronomio 6 el Señor dice, pasaje súper conocido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 12 dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Ven? Cada vez que el Señor, y vamos a ver esto en varios pasajes, cada vez que el Señor dice, no te olvides de la ley, no te olvides de la palabra de Dios, es un sinónimo de olvidar a Dios. Es algo que va atado, que está asociado. Cuando vos te olvidas de quién es el Señor, de lo que dijo el Señor, cuando vos te olvidas de la palabra de Dios, te olvidas de Dios, automáticamente. Deuteronomio 8:11, por ejemplo, dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Ven otra vez la conexión entre la palabra de Dios y el Señor. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Un salto en versículo 17 de Deuteronomio 8, dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Es impresionante. La conexión que hay entre no olvidar la palabra de Dios y recordar quién es el Señor. Aún en cuanto a los diezmos y ofrendas, nosotros
No creemos en los diezmos son para Israel, para el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto. Pero en Deuteronomio 26 dice esto, hablando de los diezmos, dice, entonces dirás delante del Señor tu Dios, una vez que cumplís con toda la ley y con lo que dice la ley en cuanto a las ofrendas y los diezmos, entonces dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Entonces, ¿ven lo que está haciendo el salmista acá? El salmista le está diciendo a Dios, mírame y ayúdame, líbrame. ¿Por qué? Porque yo te estoy obedeciendo, le está diciendo a Dios. Te estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque yo no me olvidé de la ley. Porque no me olvidé de la ley. Yo no me olvidé de quién sos vos. No me olvidé de tu palabra. ¿Cómo es que no se olvida? Bueno, ya vimos esto, lo venimos viendo desde el principio del año pasado, ¿no? Él medita la ley de Dios, guarda las palabras de Dios, las ama, las obedece, trata de que su vida sea moldeada por la palabra de Dios, por la ley de Dios, y él recuerda constantemente la palabra de Dios. Y aun cuando hay cosas que él no entiende, ¿cuál es su oración? Él dice, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Él está orando delante del Señor eso y ahora él dice, Señor, yo no me olvidé de tu ley. Yo no me olvido de tu ley. Yo me acuerdo de lo que vos dijiste. Yo me acuerdo de tu palabra. Salvame, rescatame, ayúdame. Pero él va un poquitito más allá en su oración. Fíjense, él dice, defiende mi causa y redímeme. Defiende mi causa y redímeme. La frase acá, defiende mi causa, es una frase redundante en hebreo. Es una expresión que usa dos veces la misma raíz, la misma palabra básicamente. Es como si dijera, defendé mi defensa, o contendé mi contienda, o pelea mi pelea. Está pidiendo a Dios que intervenga de manera especial, pero lo interesante es que esta frase es muy personal, muy particular. Yo cuando preparaba este mensaje me acordaba de cuando éramos chicos en casa, mis dos hermanas, nosotros éramos dos varones grandes y dos nenas que seguían, mis dos hermanas, lo que decían era, en vez de decir yo había dicho o yo había pensado, decían yo iba dicho, yo iba pensado, ¿no? Y por más de que la corregías, ellas decían de esa manera. Y ya de 6, 7 años, grandes, decían, no, porque yo lo iba dicho, no, porque yo lo iba pensado, ¿no? Bueno, acá es algo parecido. Decir pelea mi pelea o defender mi defensa es algo muy personal, es muy particular y es interesante que hay solamente una persona en todo el Antiguo Testamento que habla de esta manera. Y que dice esto. ¿Sabe quién es? El rey David. El rey David. En Salmo 43.1, en 1 Samuel 24.15, en 1 Samuel 25.39, es el único que usa esta frase de esta manera. Ahora, otra vez, no digo que sea el rey David, acá con dogmatismo, pero marche preso, como dicen, ¿no? Entonces él dice, Señor, defendé mi defensa, defendé, intervení, peleá por mí y redimíme. Redimime, le dice a Dios que es la idea de tener la actitud de voluntariamente venir a salvarlo. Es la misma palabra de pariente redentor, la misma. Recuerdan que hace un tiempo atrás Pastor Reinaldo predicó el libro de Ruth, de Boaz, que es el pariente redentor, es esta palabra. ¿Por qué le pido a Dios que lo redima? Porque Dios dice, por ejemplo, en Éxodo 6:6, que Él es el redentor. Él dice, yo soy el Señor y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Yo los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Es esta palabra. Entonces, ven, él está tan lleno de la palabra de Dios, está tan inmerso en la palabra de Dios que todas sus palabras tienen que ver con lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, con lo que Dios dijo en el Pentateuco, en el libro de la ley. Y vean cómo él concluye finalmente, después de que le dice a Dios todas estas cosas. Él le dice, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame, preserva mi vida, dame vida, ¿de acuerdo a qué? Él dice, no de acuerdo a mis obras, no de acuerdo a que yo soy una gran persona, sino conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Por causa que vos lo prometiste. ¿Por qué el salmista ruega de esta manera? No es su propia justicia. Es porque Dios está obligado a hacerlo. Dios no está obligado a hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es el Señor. Pero Dios prometió a Israel, por ejemplo, Levítico 26, Deuteronomio 7, Deuteronomio 28. Si vos abrís tu Biblia ahí, tiene subtítulos, que no son inspirados, pero tienen subtítulos ahí arriba. ¿Qué dice? Dice las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios dice, si vos guardás, por un lado es negativo, Dios dice, no te olvides.
de guardar todo lo que hago. Pero por otro lado, Dios le dice a Israel, si vos guardás mi palabra, si vos ponés por obra en tu vida mi palabra, lo que dice la ley, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido y yo te voy a cuidar y yo te voy a salvar y yo te voy a librar. Y es exactamente lo que está diciendo este hombre acá. Está diciendo, Señor, vivificame. ¿Por qué? Porque es lo que prometiste. Es lo que prometiste a aquellos que no olvidan tu ley. A aquellos que guardan tu palabra y que viven de acuerdo a tu palabra. Este hombre no está siendo arrogante. No está siendo irreverente. Simplemente está demostrando que conoce tanto al Señor, que conoce de tal manera su palabra, que dice, las promesas que Dios me dio, yo las quiero guardar. Es interesante esto, conoce tanto la palabra de Dios, que tiene la osadía de orar delante del Señor y decir, Señor, es lo que prometiste en tu palabra. Entonces, por favor, vivificame. Y ahora, hermanos, esto tiene que ser la actitud de cualquier persona que conoce las promesas de Dios, realmente. Cualquier persona que conoce las promesas de Dios que están en su palabra, tiene que actuar de esta manera. Tiene que ir delante de Dios y orar de esta manera conforme a lo que Dios prometió. Nosotros lo podemos ver en el mundo natural que nos rodea, ¿no? Prometele algo a tu hijo y no lo cumplas. ¿Y qué va a pasar? Vez tras vez te va a decir, papi, lo prometiste, papi, vamos, Lo digo por experiencia. Lo vas a tener encima tuyo. Papi, lo prometiste. Papi, ¿cuándo vamos a ir a comprar ese Lego? Papi, ¿cuándo vamos a ir a buscar ese Lego? Espero que esto esté grabado y que si está escuchando Lego, que nos compense con algún juego de Lego. Pero prometele algo a tu hijo y va a decir, lo prometió mi papá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cumplir, porque lo prometió. Es lo que hace el salmista acá. No está siendo irreverente, dice, Señor, vos lo prometiste en tu palabra. Entonces te pido que me des vida, que me vivifiques. ¿Por qué? Porque yo no me olvidé de tu ley. Yo recuerdo tu ley. Entonces me tenés que vivificar. La persona que ama a Dios, nos muestra el salmista eso, que la persona que ama a Dios, que habita en la palabra de Dios, está aferrado a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son un tesoro, son su tesoro. Recordaba cuando recién me convertí, el primer pastor que tuve, también estábamos atravesando en la iglesia, recién yo hace poquito que conocí al Señor y estábamos pasando por un momento bravo en la iglesia. Y el pastor cantaba un corito, no lo voy a entonar, ¿no? Pero él decía, el corito era simple, decía, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé que son verdad, las promesas del Señor mías son. Y en el medio de la prueba, y en el medio de un poco de desesperación también, el pastor estaba caminando por ahí, iba y venía cerca nuestro y él cantaba esto. Qué ánimo que nos daba. Qué ánimo, qué lección, porque es lo que hace el salmista acá. La semana pasada vimos en versículo 150 que hay personas que se acercan a la maldad y porque se acercan a la maldad se alejan de la ley de Dios, se alejan de la palabra de Dios. Pero los que no se alejan de la palabra de Dios, los que no se alejan, sino que la estudian, la recuerdan, la meditan, la obedecen, son los que pueden orar de esta manera, como hace el salmista acá. Pueden ir delante del Señor y pueden decirle, Señor, vos me lo prometiste, por favor, vivificame. Hermanos, no es diferente con nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Esto es el antiguo pacto, esto es Israel, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la sangre que Cristo alcanzó. Y en Juan 14, por ejemplo, Jesús respondió y dijo, si alguien me ama, ¿qué tiene que hacer? Guardará mi palabra. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si amamos la palabra de Dios, nosotros podemos hacer como el salmista y aferrarnos a las promesas de Dios, y nosotros podemos orar de esta manera, sabiendo que Dios oye,
sabiendo que Dios oye, no solamente porque está cerca, como vimos la semana pasada, que Dios está cerca, sino porque está en nosotros, porque Él habita en nosotros. Y el privilegio que tenemos de tener el Espíritu Santo que nos ayuda, que no seamos como Israel y que nos olvidemos de la palabra de Dios, sino que nos ayuda a recordar vez tras vez tras vez lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero dar algunos balances acá. Esto no es legalismo. Esto no es legalismo para nada. Muchas personas dicen, no, ver a esta persona sí es legalista, está diciendo delante de Dios, Dios hace esto porque yo hago esto, está regateando. Esto no es legalismo, es promesa. Es promesa, esta persona no tiene nada en sí mismo como nosotros no tenemos nada en nosotros mismos para ir delante de Dios. Él depende de quién es Dios, depende de quién es el Señor. Aún en el caso del que hablé al principio, de Abraham. Abraham no estaba regateando con Dios, vamos a ver un poquito más esto un poquito más adelante, pero estaba aferrándose a la promesa de quién es Dios. Estaba aferrándose a la promesa de que Dios es justo. Su argumento es que Dios es juez de toda la tierra y por causa que es juez tiene que hacer justicia. No le estaba ofreciendo nada a Dios. No le estaba diciendo, mirá, si salvás a los justos que están en Sodoma y Gomorra, yo voy a hacer algo. No, le estaba diciendo, Señor, vos tenés que actuar así porque sos justo, sos el juez justo. Otra idea acá que pensaba mientras preparaba el mensaje, ¿esto significa que si no amo la palabra de Dios, no puedo orar de esta manera? Bueno, en realidad sí puedes. En realidad sí puedes. Siempre el mejor momento para comenzar a orar de esta manera es hoy, ¿no? Aunque tal vez lo más probable es que estés pidiendo por las consecuencias de malas decisiones. Cuando el salmista acá está realmente pidiendo porque está siendo perseguido por su fe, hay una diferencia. Pero puedes orar al Señor hoy y pedirle de esta manera, Señor, vivifícame de acuerdo a tu promesa y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El punto, hermanos, acá de esta porción del pasaje es que el Señor es tan misericordioso que promete cuidarnos, promete bendecirnos, promete protegernos. Y eso tiene que motivarnos a nosotros a buscarlo más. Tiene que motivarnos a nosotros a buscar más del Señor, a amar más la palabra de Dios, amar más al Señor. Y no solamente es un llamado si estás en desobediencia, ¿no? Si estás en desobediencia, arregla tus cosas y volvé al Señor y ama al Señor. No, si sos un creyente fiel que ama al Señor, si estás hace años en Cristo, el llamado para vos y el desafío para vos es exactamente el mismo. Tenés que buscar amar más al Señor, buscar obedecer mejor al Señor, de mejor manera. Nosotros ahora estamos cambiando de año, empezamos un año nuevo y en general en este año, de un cambio de año al otro, la gente hace balances en su vida, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué cosas quiero hacer este año? ¿Cómo voy a mejorar? ¿O qué cosas quiero hacer mejor? Bueno, el cristiano tiene que hacer exactamente igual. Por la gracia de Dios llegué hasta este punto y ¿cómo puedo hacer para servir mejor al Señor? ¿Cómo puedo hacer para mostrar mejor mi amor por mis hermanos y por el Señor y por su palabra? Es lo que hace este hombre acá, es un hombre, es una persona que ama a Dios y pide que lo ayude porque Dios lo prometió. Dios es fiel a sus promesas. La otra opción, bueno, es creer en las falsas promesas que da este mundo y este mundo pasa, ¿no? Pero nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de aferrarnos a las promesas de Dios y poder orar como ora este hombre en tiempos de necesidad. Entonces la primera razón por la que él ora de esa manera es porque Dios prometió bendecir a aquellos que lo obedecen. La segunda razón por la que el salmista le pide a Dios que lo vivifique es porque los juicios justos de Dios así lo establecen. Y vamos a ver por qué digo de esta manera, pero los juicios justos de Dios lo establecen de esta manera. Eso es versículos 155 al 157. Hace 2 estrofas atrás nosotros vimos que este hombre oraba al Señor, comenzaba el salmo diciendo, justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Eso quiere decir que vale la pena vivir para el Señor. Eso significa que si vos te acoplás y amoldás tu vida a lo que dice la palabra de Dios, vale la pena. Vivir para el Señor es la forma de vida más alta que hay realmente. Realmente. Existe una diferencia entre aquellos que viven para el Señor y aquellos que no lo hacen. Si vos conocés al Señor hace mucho tiempo y tenés familiares que no conocen al Señor, vos sos testigo de esta verdad. Hay una diferencia entre aquellos que quieren vivir para el Señor y aquellos que no viven para el Señor, porque tienen otras prioridades, tienen otro enfoque, otra cosmovisión de lo que es la vida. Y así comienza esta sección. Él comienza marcando la diferencia entre aquellos que conocen al Señor y aquellos que no. Él dice una frase muy fuerte, dice, lejos está de los impíos la salvación. Otra vez tenemos a estos impíos, estos ofensores. Ellos se encuentran lejos de la salvación. ¿Qué quiere decir con esto?
En Éxodo 14, por ejemplo, para que veamos cómo se usa esta palabra salvación, no está hablando de la salvación del alma como la pensamos nosotros en el Nuevo Testamento. En Éxodo 14, por ejemplo, versículos 13 y 14, Moisés está hablando al pueblo cuando los ejércitos de Faraón se están acercando para matarlos, para destruirlos, y él dice, no teman, estén firmes y vean la salvación, es esta palabra, que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Y en el capítulo que sigue, en 12:2, de Éxodo, Moisés, cuando ya los egipcios están todos muertos y ellos están del otro lado del mar y están viendo la victoria que hizo el Señor, Moisés dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Y es lo que está diciendo acá el salmista, que estas personas están lejos, estos impíos están lejos de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que no existe una interacción de Dios en sus vidas. No, Dios no interactúa, Dios no interviene en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no, acá, ¿por qué no está con ellos? El salmista no dice por qué Dios no está con ellos, no actúa en sus vidas, porque están lejos de la salvación de Dios. Él dice porque no buscan tus estatutos. No buscan tus estatutos. Ellos no tienen ningún tipo de interés, no tienen ningún tipo de interés en buscar a Dios, de buscar de Dios. Porque es lo que significa esto, tiene la idea de, no es como buscar algo así nomás, sino buscar algo de manera meticulosa, de inquirir, de investigar, de buscar con cuidado. Por ejemplo, Job usa este verbo cuando él habla de las personas que se meten en las minas y escarban la tierra y buscan para sacar una piedra preciosa. Es esta palabra. Y el salmista dice, estos hombres no buscan a Dios, no buscan los estatutos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que ellos tendrían que estar haciéndolo? ¿Por qué es importante buscar en los estatutos de Dios? Porque es vital para nuestra vida espiritual. La vida del creyente es una vida de búsqueda constante en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Cuando el Señor en Isaías 1, Él está reprendiendo a Israel y le está diciendo, ustedes se olvidaron de mí. Y los está retando, básicamente, en versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Es esta palabra. Busquen la justicia. ¿Cómo van a saber ellos cómo hacer el bien? ¿Cómo van a aprender a hacer el bien? Buscando diligentemente en la justicia de Dios. Es lo que marcó la diferencia con Ezra, ¿no? Ustedes le dicen Esdras, ¿no? Nuestra Biblia dice Esdras, es una traducción horrible del nombre. El nombre es Ezra, pero es lo que pasó con él. En Esdras 7, 9 y 10 se nos dice que ellos están cautivos en Babilonia y de repente se firma el edicto y se les permite a los judíos volver a Jerusalén, y nos dice que Esdras llegó a Jerusalén pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Impresionante, me encanta el libro de Esdras, como dice que la mano poderosa de Dios, la mano que creó absolutamente todo, que la palabra de Dios nos dice que con su mano midió los montes, la palabra de Dios nos dice que las manos de Dios contuvieron todos los mares, esa mano benéfica estaba sobre Esdras y lo ayudó a llegar hasta Jerusalén. Decís, wow, qué privilegio que tenía este hombre, pero no es una casualidad que Dios actuó de esta manera con este hombre, porque lo que sigue el versículo nos dice, llegó a Jerusalén pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar, es esta palabra, buscar diligentemente, la misma palabra, a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hay una diferencia. Existe una diferencia cuando una persona busca de Dios y busca en su palabra. Y en nuestro salmo es importante porque es lo que hizo el salmista. Otra vez venimos hace un año estudiando, desde el principio del año pasado venimos estudiando este salmo, y el salmista nos dice exactamente esto, que él buscó en la palabra de Dios. Versículo 10 del Salmo 119, él dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. En versículo 94 dice, tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Las 3 veces es este mismo verbo. Ellos no buscan en los estatutos de Dios, pero el salmista vez tras vez buscó en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que encontró?
¿Qué es lo que encontró? ¿Qué descubrió el salmista en su búsqueda? Bueno, dice a continuación, él dice, muchas son, oh Señor, tus misericordias. Ese Señor que vemos ahí, ese Señor que vemos ahí con letras mayúsculas, Jehová, muchas son, es enfático, él dice, muchas son, oh Señor, tus misericordias. Esta no es la palabra gesed, que es mi palabra favorita del hebreo. Esta es otra palabra que significa profundas compasiones. Da la idea de ternura, da la ternura de parte de Dios para los suyos. Es tan así la idea de ternura para que sea una idea que se traduce como compasiones o misericordia, y en algunas partes se traduce en el Antiguo Testamento como útero, como el vientre materno. Y da la idea de que de la misma forma que un bebé está siendo cuidado tiernamente y siendo gestado en el vientre de su madre, así son las compasiones de Dios, las tiernas y profundas compasiones de Dios, y es lo que ve el salmista acá, que descubrió él en las Escrituras. Y es por sus muchas compasiones, él dice que él está firme, es por sus compasiones, sus profundas compasiones, que él está en la presencia de Dios, y es por eso que él le pide, por las muchas compasiones que él encontró en la palabra de Dios, él le pide, vivifícame conforme a tus ordenanzas, conforme a tus juicios. Ahora, ¿por qué pide así? Porque hay una diferencia, porque existe una diferencia, porque Dios juzgó que es correcto que aquellos que buscan a Dios viven una vida diferente y pueden pedir a Dios de una manera diferente. Él lo estableció así. Él lo estableció de esa manera. Es por eso que el Salmo 1, por ejemplo, que habla de la diferencia entre aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y meditan todo el día y toda la noche en la palabra de Dios, cuando termina el Salmo dice, el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Perecerá. Otra vez volvemos a Abraham en Génesis 18. Fíjense cómo Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Abraham es impresionante, por eso es llamado el padre de la fe, ¿no? Dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, le dice Abraham al Señor, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, córrete un costadito que voy a destruir Sodoma y Gomorra. No, fíjense lo que le dice Dios. Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo aquel lugar por consideración a ellos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Porque hay una diferencia. Existe una diferencia entre aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y aquellos que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Dios lo estableció de esa manera. Dios estableció que Él va a bendecir a aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios y aquellos que no vivan de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, van a vivir de acuerdo a sus malas decisiones y van a sufrir las consecuencias. Este hombre está siendo probado. Este hombre está siendo probado de manera extrema. Él dice, muchos son mis perseguidores y mis adversarios. Él podría apartarse. Él está siendo perseguido porque vive para el Señor. Tranquilamente podría decir, esto es demasiado difícil, entonces voy a dar un paso al costado. O mejor aún, voy a amigarme con estos hombres, voy a hacer lo que ellos hacen para que me vaya como les va, el que no sufren persecución y no les va mal. Pero existe una diferencia establecida por Dios y Él sabe que hay una diferencia. Entonces, Él dice, muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Yo no me aparto de tus testimonios. Yo voy a seguir buscando tu palabra, voy a seguir viviendo de acuerdo a tu palabra. El salmista está diciendo acá, Señor, yo te busqué, yo no me aparté de tu palabra. Por lo tanto, eso significa que estás cerca de su salvación. Señor, yo estoy cerca de tu salvación, de tu intervención. Le está diciendo eso a Dios. Hay una diferencia entre aquellos que viven para vos. Entonces vivificame, dame vida, preserva mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que estableciste en tus ordenanzas, es lo que estableciste en tu palabra. Hermanos, este mundo se caracteriza por no buscar a Dios. Lo dice el Antiguo Testamento y es el argumento que usa el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice que no hay justo ni aun uno. ¿Y cuál es la frase que sigue? No hay quien busque a Dios. Este mundo no busca a Dios. Tiene una idea de quién es Dios,
tienen un concepto completamente errado de quién es Dios, pero no buscan a Dios. No buscan a Dios, para nada. Huyen de la presencia de Dios. Dentro de unos meses nosotros vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ante la exposición de la luz, ante la exposición del Señor, ¿qué hacen? Huyen, porque sus obras son malas. Pero nosotros tenemos exactamente la misma oportunidad que este hombre de ir delante del Señor. Y decirle, Señor, es lo que estableciste en tu palabra. Es lo que estableciste en tu palabra. Vivificame en medio de esta situación. Dame vida. Preserva mi vida. Es lo que dice 1 de Pedro 5, 6 y 7. Esto es casi como que el salmista está diciendo lo mismo siglos antes. Pedro dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es un pasaje súper conocido, pero que es súper profundo. ¿Cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios nosotros? ¿Cómo nos humillamos? Obedeciendo lo que dice Dios. Diciendo, Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad, es lo que dice tu palabra, me pongo bajo a lo que vos decís y obedezco tu palabra. Y nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Nosotros vamos delante del Señor y decimos, Señor, ayúdame, esto es lo que estoy viviendo, es lo que dijo el salmista, vivificame, Señor, vivificame por tus muchas compasiones, porque está establecido así en tus ordenanzas. Recordamos que así lo estableció el Señor, y el Señor lo estableció de esa manera. Y Pedro lo dice de esta manera, dice, Él tiene cuidado de ustedes, Él tiene cuidado de ustedes, el Señor nos cuida. Esto no son inventos de hombres, esto no es una mitología, una teología inventada. No, que Dios te va a cuidar. No, es lo que Dios estableció en su palabra. Dios tiene cuidado de nosotros. En momentos de dificultad extrema, nosotros vamos al Señor. Y nosotros clamamos así. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Finalmente, la tercera razón por la que el salmista pide a Dios y le dice, vivificame, es por la inmensa misericordia y por la fidelidad de Dios. Eso lo vemos versículos 158 al 160. Es por la inmensa misericordia y fidelidad de Dios. El salmista acá hace una evaluación. El salmista hace una evaluación acá. Él dice, veo a los malvados y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Es muy, muy interesante lo que dice acá. Él ve a estos malvados, ¿no? Y la palabra significa traidores. Si tenés una Reina Valera dice prevaricadores, porque da la idea de ser traidores. Eso es lo que hace un prevaricador, es un traidor, una persona traicionera. Y el tiempo que usa acá, el verbo que usa, da la idea de que constantemente están traicionando. Para alcanzar sus objetivos, constantemente están tratando de actuar a espaldas de las personas. Son traidores. Entonces él ve a estas personas, sabe que son los traidores. ¿Cómo se siente? Se siente indignado, se siente asqueado, se siente disgustado por la situación. ¿Por qué? ¿Por qué son estas personas así? Bueno, dice, porque no guardan la promesa de Dios, no guardan la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es interesante en el Salmo? Porque nos muestra que estos hombres no son ignorantes. No son ignorantes. Estos son hombres que escucharon la palabra de Dios, que conocieron lo que dice la palabra de Dios, pero voluntariamente decidieron ir en contra. Decidieron ir totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que es muy interesante, si vos escuchás a algunos rabinos que comentan acerca de estos pasajes, que creen que el Salmo 119 fue escrito por David. Casi todos los rabinos piensan que el Salmo 119 fue escrito por David, aunque no lo dice. Pero hay algunos rabinos que creen que está hablando acá de Ahitofel. ¿Recuerdan? Ahitofel era el consejero de David y fue en el tiempo de Absalón, cuando Absalón se levantó y conspiró contra David. Ahitofel y algunos que estaban con él, ¿qué hicieron? Fueron totalmente en contra de David. Y es interesante que dicen esto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Ahitofel daba un consejo, el pueblo lo tomaba como que era, como decimos nosotros, palabra santa, ¿no? El pueblo, lo que decía Ahitofel para el pueblo era la palabra de Dios. Entonces, cuando David es perseguido por Absalón, que Ahitofel va en contra de David y va a favor de Absalón, y estas personas dicen, bueno, vamos a perseguir a David y vamos a matarlo. Entonces, por eso piensan que está hablando de eso, de los consejeros que se levantaron contra David.
Una teoría interesante, no sabemos si es así, pero es interesante que lo que sí nos muestra el pasaje es que son personas que escucharon la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios y están traicionando al salmista y están yendo tras de él. Pero vemos otra vez que el salmista va un poquito más allá. Él dice, veo a estos malvados y me repugnan porque no guardan tu promesa, no guardan tu palabra. Y dice, mira, otra vez la misma palabra, mirá, dignate a mirarme, mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor. Y recuerden, eso es, oh Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Recuerden, este hombre no es un fariseo, no es un religioso. Él está hablando directamente con Dios. Y le dice, Dios, mírame, evalúame, considera mi corazón. Y él dice, yo amo tus preceptos. Yo amo tus preceptos. Y es muy interesante que esta es la palabra inspirada de Dios y los detalles que tiene son interesantes. Él dice preceptos, y esta palabra, pikud en hebreo, preceptos, significa los puntos más pequeños de la ley. Las reglas personales, las regulaciones menores que se llaman. Él dice, yo amo tus preceptos, yo amo tu palabra al máximo porque amo hasta el más mínimo detalle. Si vos lees la ley de Dios, ves que tenemos los 10 mandamientos, ¿no?, que son súper importantes: no matarás, no robarás, y etc. Solamente al Señor adorarás, no tendrás dioses falsos. Y tenés otros reglamentos que dicen, bueno, no mezcles semillas, ¿no? Cuando estés sembrando en el campo, no mezcles. Y él dice, yo amo hasta los puntos más ínfimos y los que se considerarían menores en tu ley. Y porque amo tu ley, él dice, hasta lo más mínimo, él dice, vivificame, oh Señor, conforme a tu misericordia. Dame vida, otra vez esto es expresivo, oh Señor, conforme a tu misericordia. Ahora sí la palabra de Gesed. Y es súper importante esto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Hay una conexión entre el Señor, nosotros tenemos acá, si tenés una Reina Valera, dice Jehová, ¿no? Es Señor en mayúscula, es Yahweh, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre del pacto. Y hay una conexión entre el nombre de Dios, el Señor, y su Gesed, y su misericordia. Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel a su pacto, siempre. Él siempre va a permanecer fiel, sin importar la infidelidad de Israel. Él va a permanecer fiel al pacto. Es por eso que esta palabra significa amor infalible, amor fiel, amor incondicional de parte de Dios. Y dentro del pacto con Israel, y recuerden que esto es el antiguo pacto, Dios prometió bendecir de manera especial a aquellos que guardan su pacto. Y prometió mostrar de manera especial su misericordia para aquellos que viven de acuerdo a su pacto. Y es el caso de este hombre. Es el caso de esta persona. Entonces, fíjense, porque acá hay una diferencia. Él no está diciendo a Dios, Señor, porque yo amo tus preceptos, tenés que tener misericordia de mí y vivificarme. Él está yendo al revés. Él le dice al Señor, Señor, por tu misericordia conmigo, porque vos me mostraste tu misericordia, yo amo tus preceptos. Porque vos tenés misericordia conmigo, yo amo tu palabra hasta lo mínimo. Y conforme a esa misericordia que vos tenés conmigo, a esa fidelidad, bendecime, vivificame, dame vida. Es lo que está haciendo acá. Le está pidiendo al Señor, Señor, es conforme a tu gracia, es conforme a tu favor incondicional que te estoy pidiendo que me des vida, que me ayudes en medio de esta situación. ¿Qué corazón que tiene este hombre? ¿Qué corazón que tiene? Su ejemplo es una enseñanza para nosotros. Porque, hermanos, con nosotros es exactamente igual. Es exactamente igual de este lado de la cruz. Es igual. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Un pacto que en un momento nosotros vamos a celebrar y que vamos a recordar. Pero es un pacto diferente, pero sigue siendo exactamente un pacto de Dios. Es un pacto que Cristo selló con su sangre. Es un pacto en el cual nosotros no teníamos ningún tipo de intervención. Porque en el momento que Cristo estaba, la palabra de Dios dice que cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Es un pacto que Cristo selló con su sangre. Él lo alcanzó. Él, como nosotros cantábamos recién, Él tomó la decisión de estar en el trono celestial y de ahí bajar para hacer su nombre y humillarse y morir en la cruz. Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo alcanzó. Es un pacto que nosotros, como los pactos del Antiguo Testamento, es un pacto en el cual nosotros no tenemos que hacer nada.
Cristo lo hizo todo. Él lo hizo absolutamente todo. Y es por la fe en su obra consumada que nosotros entramos en ese pacto. Nosotros, nos encanta citar Efesios 2:8, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia. El mismo principio, la misericordia y el amor inmerecido de Dios. Solo por gracia, solamente por su inmensa misericordia y fidelidad. Pero a causa de esa misericordia recibida, a causa de la gracia que nosotros hallamos en Cristo, nosotros también somos llamados a amar al Señor y amarlo con todo nuestro corazón y amar su palabra de igual manera que lo hace este hombre. Y por ahí con más implicaciones porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Pero en tiempos de dificultad, nosotros también somos llamados a hacer exactamente lo mismo que hace este hombre y clamar a Dios como este hombre clamó y decir, oh Señor, conforme a tu misericordia. Y nosotros agregamos, conforme a la misericordia que encontré en Cristo, te pido, dame vida, ayúdame. El salmista termina esta estrofa dejándonos un recordatorio más. Él dice, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Literalmente le está diciendo acá, literalmente si lo lees, dice la cabeza de tu palabra. Porque esta estrofa empieza todo con la letra R y tenemos la palabra hebrea acá que es rosh, que significa cabeza. Es por eso que cuando los judíos celebran el Año Nuevo Judío, no sé si escucharon, dicen Rosh Hashanah, ¿no? Rosh Hashanah significa cabeza de año. La idea de cabeza de año es la idea de principio de gobierno, porque es lo que hace la cabeza. La cabeza gobierna el resto del cuerpo. Entonces, es la idea de la cabeza, el inicio, la esencia de algo. Y es lo que está diciendo el salmista acá. Él termina, después de hablar de la palabra de Dios y después de pedirle al Señor de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra, Él dice que el principio que gobierna y que caracteriza a la palabra. Si Él pudiera resumir la palabra de Dios en solamente una palabra, es verdad. Es la palabra verdad. Él dice, toda tu palabra, toda tu ley, toda tu revelación es la verdad. Es verdad. Y esos juicios justos que el Señor estableció en la palabra de Dios son eternos, son inmutables, son para siempre. Cada uno de esos juicios justos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando termino de leer el Salmo acá, veo a este hombre y digo, qué clara que la tiene. Qué clara que la tiene este hombre. ¿Por qué ora de esta manera? ¿Por qué este hombre es como es y por qué venimos viendo ya 160 versículos en los cuales él cuenta estas cosas, si habla delante de Dios de esta manera? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué este hombre es como es? Bueno, porque le da a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Le da a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Y es más o menos la razón por la cual decidí que quería estudiar este salmo y predicar este salmo estrofa por estrofa. Porque es lo que caracteriza a la vida de un creyente sano. Cuando el creyente le da a la palabra de Dios el lugar que corresponde en su vida es transformada, hermanos. Su vida es transformada. Es la razón por la cual yo siempre repito este versículo porque me encanta. Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Hechos 20:24, él dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia porque tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Porque es lo que hace la palabra de Dios. Y en la medida en que nosotros usamos nuestro tiempo e invertimos nuestro tiempo en la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es cambiada por completo. Y todas esas cosas que no se parecen a Cristo o que no glorifican a Dios son quitadas del medio. Y somos conformados un poco más cada día a la imagen de Cristo. Pero eso sucede solamente cuando nosotros le damos a Dios el lugar que corresponde y cuando le damos a la palabra de Dios el lugar que corresponde en nuestras vidas. Como la guía de nuestras vidas. Nosotros decimos muchas veces que este es el manual de instrucciones de Dios. ¿No? Nos gusta decir eso porque con razón podemos describir a la palabra de Dios como el manual de instrucciones en nuestra vida. ¿Para qué sirve un manual de instrucciones? Para decirte cómo hacer las cosas y cómo llegar a buen término, ¿verdad? Por ejemplo,
Hace un par de años atrás, un par de años largos atrás, yo compré un placard y lo vimos en esta cadena de casas y tiendas que te lo ofrecen todo armado, hermoso, ¿no? Y decís, wow, quiero esto, ¿no? Entonces lo compras, carísimo, y cuando lo pedís y te lo trae el muchacho que trabaja ahí, ¿qué te trae? En un carro, un montón de tablas apiladas y una caja llena de tornillos y un libro, que es el manual de instrucciones. Ahora, el secreto, que también lo aprendí por las malas, el secreto para que en tu casa tengas el placard de igual manera que está exhibido en el negocio, es que sigas el manual de instrucciones. Entonces, si vos decís, no, esta parte yo ya la sé y me salté un par de páginas, después terminás de armar y te das cuenta que los cajones no cierran bien, como me pasó, o que las puertas no están bien alineadas, como me pasó. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que volver pasos atrás para volver hasta donde quedaste y seguir el manual de instrucciones. Correcto, y después decís, y con gozo, ¿no? Con 2 deditos abrís y cerrás las puertas y queda todo perfecto. ¿Por qué? Porque seguiste el manual de instrucciones. Pasa exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Y este salmo, el salmista nos muestra exactamente eso. Cuando nosotros le damos a la palabra de Dios el lugar que corresponde en nuestras vidas y realmente le damos el lugar como el manual de instrucciones de parte de Dios para que conozcamos su voluntad, nuestra vida es transformada por completo. Nuestros vicios que nosotros llamamos del viejo hombre van menguando, porque ocupa el lugar Cristo, porque el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y vivimos una vida que glorifica a Dios. Pero lo mismo es verdad con lo contrario. Si no le damos a la Biblia el lugar que corresponde, en vez de ser más parecidos a Dios, vamos a ser más parecidos a los enemigos de Dios y al mundo. Este hombre pidió a Dios ser vivificado en medio de una dificultad extrema y le dijo, Señor, por favor, vivifícame de acuerdo a tu misericordia, conforme a tus ordenanzas, conforme a tu promesa. Ahora, yo te pregunto, ¿pensás que Dios respondió? ¿Pensás que Dios le respondió? Sí respondió. Sí le respondió. Tal vez no de la manera que nosotros pensamos, pero Él le respondió. Le contestó exactamente de acuerdo a su petición acá. Dios lo vivificó. Dios lo vivificó. La próxima vez que estudiemos el Salmo, que va a ser en 2 semanas. La semana que viene tenemos un predicador invitado. De acá a 2 semanas vamos a ver que, a pesar de la persecución, si vos lees ahí versículo 161, dice, príncipes me persiguen sin causa. Estos tipos todavía siguen persiguiéndolo, todavía están ahí. Están. La situación extrema y difícil todavía está. Pero vamos a ver que ya no hay más quejas. Por el resto del Salmo ya no hay más quejas. No hay más lamentos. Él decide enfocar su vida en algo completamente diferente. Ya no le da ni siquiera lugar a una queja. Él enfoca su vida tan solo en un tema. Si dijiste la palabra de Dios, adivinaste, es la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo él habla acerca de la palabra de Dios en 2 semanas. Es exactamente lo que hizo él. Lo que hizo él es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Darle a la palabra de Dios el lugar que corresponde en nuestras vidas. El lugar que Dios quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra en libertad, Señor. Y gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la claridad de la palabra que nos muestra cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que nos ayudes a imitar en nuestras vidas al salmista, porque es tu voluntad que nosotros vivamos de acuerdo a tu palabra. Señor, te damos gracias y pedimos que nos ayudes a vivir para ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.